8 horas con 19 minutos en Asunción y Gran Asunción. En este momento cielos nublados. Se esperan algunas precipitaciones. Vamos a ver si es que efectivamente llegan. Hoy lunes, edición especial de C9, el noticiero central de C9N, porque justamente se trasladó el feriado del 12 de junio, Día de la Paz del Chaco, al día de hoy, lunes 16. El señor Enrique Cops es historiador. Con él queremos hablar sobre esta fecha patria tan importante. Enrique, nosotros ya nos planeamos a inicio del noticiero porque ya dijimos por qué se tiene que trasladar una fecha tan importante como esta, tan cargada de patriotismo, tan cargada de historia, tan cargada de heroísmo, exactamente, como para que generaciones futuras puedan tener el mismo sentimiento quienes tenemos aquellos que todavía en algún momento vimos con vida a los excombatientes de la Guerra del Chaco. En honor a mi abuelo, Julián Almada, excombatiente, digo, ¿por qué el feriado no se mantiene? ¿Por qué tenemos que trasladar? Pero para seguir hablando de esto y para seguir instruyendo a generaciones vigentes y a futuras también, contanos lo que más podemos destacar y rescatar de aquella guerra que se cobró la vida de 35.000 paraguayos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Y bueno, secundar un poquito lo que decías antes, porque yo entiendo el valor práctico también de mudar los feriados al lunes, pero también como que parece decir que se le resta importancia, ¿no? Porque si el gobierno dijera, vamos a pasar la Navidad al lunes, y el lunes no es Navidad, sería un escándalo nacional, no se animarían a hacer eso porque la Navidad es muy importante. Entonces, al pasar el feriado, yo siento también un poquito como que están diciendo, no es tan importante, entonces sí podemos mover, ¿verdad? Pero yendo ya un poco más a lo que es la historia del Chaco, realmente es una historia extraordinaria, porque cabe recordarle a la gente que el Paraguay era un país más chico en cuanto a población y en cuanto a economía. Si bien Bolivia no era tampoco muy grande, tenía más población, tenía muchos recursos mineros, el estaño, por ejemplo. Entonces, si uno, mirándolo desde afuera, tenía que apostar en 1932 quién iba a ganar ese conflicto, quizás iba a apostar por Bolivia, pero Paraguay le da una sorpresa a Bolivia y al mundo a través no solamente de la bravura de sus soldados, de su tropa, que fue muy importante, sino también a través de la genialidad de sus comandantes, donde cabe mencionar de manera destacada al mariscal, en ese entonces general José Félix Estigarribia, que tiene una estrategia muy innovadora y también un gran esfuerzo logístico, ¿verdad? Que yo suelo decir, la logística es la parte, entre comillas, aburrida de la guerra, es mover cosas a través de barcos, de ferrocarriles, camiones, pero la logística tiene una gran ventaja porque Paraguay tenía el río Paraguay y tenía sus buques que podían mover a la gente, a los pertrechos, y tenía también un tren en Puerto Casado que entraba bien adentro del Chaco, y eso le permitía al Paraguay golpear más rápido, más fuerte en los lugares de mayor importancia, mientras que Bolivia le llevaba como 3 meses movilizar un ejército desde Bolivia hasta el Chaco. Entonces, realmente muy meritorio lo del Paraguay, que a través de la genialidad estratégica, la bravura de sus soldados y un gran esfuerzo en lo económico, en lo logístico, logra vencer a un enemigo que es superior en números. Qué increíble escuchar la bravura de sus soldados, las estrategias, cuando en realidad muchos eran niños adolescentes, 17, ¿verdad? 18 años. Claro, exactamente. Nos preguntamos de dónde sacábamos esa bravura, de dónde teníamos esas estrategias, cómo es que dirigir el ejército en ese momento era una cuestión tan, hasta se podría decir, fácil, como mencionabas con relación a los recursos que teníamos en ese momento. ¿Cuándo es que sufrimos la peor parte de la participación paraguaya en la Guerra del Chaco? Bueno, los 3 años fueron bastante difíciles, ¿no? Y sí, cabe destacar momentos, que destacan, más la redundancia, por ser momentos difíciles para el Paraguay. Boquerón, por ejemplo, es una victoria paraguaya, pero es una victoria difícil también. Hubo momentos en que se ataca el fortín a pecho gentil, y bueno, el que defiende generalmente tiene ventaja, ¿no? Esperando con sus ametralladoras, con su artillería, con sus fusiles en la trinchera, mientras que el que ataca a pecho descubierto, se está exponiendo. Entonces, si bien Paraguay gana la batalla de Boquerón, que duró 20 días, es una batalla que le cuesta mucho en sangre y en esfuerzo al Paraguay, la batalla de Boquerón. Después tenemos también Strongest, donde Paraguay pierde
Cañada Strongest, es una de las pocas batallas. Paraguay gana casi todas las batallas por allí, pierde, y también son tomados prisioneros. Paraguay llegó a tener más o menos 2000 y algo prisioneros paraguayos que fueron a Bolivia. Esos prisioneros no la pasaron tan bien, construyeron caminos en las montañas. Ustedes pueden googlear, en Bolivia hay un camino que está muy alto al costado de la montaña, donde hasta ahora muere mucha gente porque se cae por el borde de la montaña, que le llaman luego Camino de la Muerte. Ese Camino de la Muerte fue construido por soldados paraguayos que fueron tomados prisioneros. Así que en este par de batallas que pierde el Paraguay, pierde no solamente en muertos, sino en prisioneros que la pasan muy mal. Pero después cabe destacar también que en la retaguardia la situación era un poco difícil, porque si bien el protagonismo está en los campos de batalla, donde está el sudor y la sangre, el resto del país se tiene que ajustar los cinturones, tiene que ajustar su modo de vida, hay escasez, hay esfuerzos, las familias también pierden a sus padres de familia, el sustento de la casa. Sí. Entonces son 3 años costosos para el Paraguay. Y eso, Enrique, que veníamos recuperándonos de una guerra genocida. ¿Cuál es la guerra del 65 al 70, verdad? Nuestra población era muy poca todavía, si bien ya lo mencionaste, ¿verdad? Ahora, nosotros en esta guerra del Chaco, ¿llegamos a perder o a ganar territorio? Esa es una gran pregunta que hasta ahora suscita grandes discusiones. Desde mi óptica, yo creo que definitivamente no perdimos territorio. A ver, hay que entender que cuando se independizan las naciones sudamericanas, no estaban bien definidos los límites. O sea, habían distintos criterios con respecto a cuáles tenían que ser los límites o los nuevos estados. Algunos decían que había que seguir los límites de las provincias, otros de los virreinatos, y distintos tipos de argumentos según la conveniencia de cada uno. Es por eso que todas las naciones sudamericanas que tienen frontera fueron a la guerra para definir este tipo de cosas. A ver, Bolivia quería, si es que todo le salía bien, llegar hasta el Pilcomayo y el río Paraguay. Es decir, si vos cruzabas acá los puentes de Asunción, Héroes del Chaco o Remanso, Mariano Roca ya estaba en Bolivia. Te recibirías... Te iba a decir, bienvenido a Bolivia, te iba a decir, ¿verdad? Pero fíjense dónde termina la frontera. Y no solamente eso, fíjense que la guerra empieza en el centro del Chaco, en las cercanías de las colonias menonitas. ¿Y dónde está hoy la frontera? O sea, la frontera está pasando muchísimo más en las colonias menonitas. Entonces, por más de que uno pueda poner mapitas y demás a su conveniencia, el centro del Chaco, más allá de las colonias, era tierra de nadie, o más bien de pueblos indígenas que no se identificaban con ninguno de los dos países. Entonces, en la práctica, Paraguay se queda con la mayor parte del territorio en disputa. Y bueno, creo que coincidimos entre todos, ¿verdad, Enrique? Que hay fechas que tienen que ser mantenidas, ¿verdad? Como este 12 de junio, el 1 de marzo también, que es una manera de homenajear también a todos aquellos caídos, a todos aquellos que pelearon durante la Guerra Grande, como le decimos. Pero es otra la decisión, lastimosamente. Enrique Cops, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias a ustedes y bueno, amerita la conmemoración ya que son 90 años de historia. Muy pocos pueblos tienen 90 años sin guerra. Así que una gran fecha y gracias por la invitación. Cierto. Muchas gracias, sí. Gracias. Mucha razón, sí, exactamente.